proyectar la pantalla, entonces no puedo ver si alguien está alzando la mano. Entonces cualquier comentario o dudas, favor de hacerlo en el momento. Bueno, la última clase nos quedamos con cómo es la forma correcta de acotar lo que son los chaflanes. Ya vimos que las cuatro formas que nos muestra aquí, si hay un error en todas. Más adelante vemos la forma más correcta. Digamos aquí en el primero, como ya comentamos, aquí la flecha pues le falta, no nada más está, ese es el error. Lo recomendado es que ambos lados de la flecha pues tenga su, su línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la flecha nos falta esa parte de la línea. Aquí está correcta la flecha, pero esta es la forma no correcta de indicar el ángulo de un chaflán. De representar un chaflán es de esta forma la correcta, pero aquí nos falta el trazo de la línea de la flecha. Igual aquí, pues aquí el error es que no nos indica de dónde en dónde coincide la parte del diámetro de este diámetro 40 que nos indica, pues está sola la indicación y no sabemos de dónde inicia y dónde termina. Ese es el error de esta parte. En la última, pues aquí nos está indicando el ángulo y los diámetros, que no es la forma correcta para representar lo que es el chaflán. En esta figura, pues, vemos errores que existen en la representación. Por ejemplo, aquí el radio, si sabemos que este contorno, este radio coincide, digamos, este radio con este nos indica 10 de radio, pero aquí debemos indicar por 3 para indicar que es las tres esquinas del triángulo. Este 10 igual, como son 3 círculos del mismo diámetro, si es el mismo diámetro hay que indicarla en una sola posición por 3 y nos indica que son los 3 del mismo diámetro. Aquí del círculo interno, sí, podemos representarlo de esta manera. Y el del 20, creo que hay una forma más viable, digamos, de representarlo, sería indicar el diámetro de la circunferencia punteada, que es donde indica el centro de los círculos pequeños, que sería la mejor forma. Esta otra sería, digamos, distancia de 45 no es necesario o no sabemos qué indica. Es una forma errónea de indicar una cota al azar dentro de una figura que solo nos va a causar problemas o si alguien interpreta este plano, pues no va a saber qué está indicando esta dimensión de 45. Este diámetro de 10 está bien acotado, nada más que la forma de acotar del lado derecho está bien, nada más que es muy, no es lo recomendable, porque sabemos que si estamos hablando de una circunferencia, lo recomendable es sacar los diámetros de esta forma. El de 20 sí nos indica el diámetro interno del primer circunferencia y luego el segundo, el tercero sí se puede, pero no es lo ideal. En esta otra figura, aquí nos muestra a través de una tabla, que sí también podemos dar acotaciones con una tabla de referencia. Por ejemplo, cuando se repiten varios tipos de valores, o sea, aquí dice variante, son 4 tipos de variantes, por ejemplo, la posición A, que es la distancia en este punto, nos da diferentes longitudes. El diámetro B, que es este punto, también se puede hacer, pero si se dan cuenta, en el valor C nos dan valores de menor tamaño y al sumar los valores ya asignados en la figura, pues suma distancias mayores a los que nos da. Entonces esta cota está mal, o el punto donde empieza la cota C está mal indicada, entonces a lo mejor este valor C nada más va del centro al centro. Si se dan cuenta, si yo agarro el primer valor que es C de punto final
al punto inicial al punto final de esta figura, el total debe ser 40 según mi tabla, y al sumar este 30 más el 15, ya llevo 45, entonces ya no puedo indicar este valor 40, entonces lo correcto es que este valor C solo es la longitud interna. Entonces aquí es una forma errónea. Si alguien manda esta forma, unos cotas a alguien, pues no va a saber indicarla. Vamos a ver más adelante cómo se puede acotar de forma correcta de esta figura. Como les comentaba, del chaflán, esta es la forma correcta. Y esta posición es la correcta, digamos, en diagonal 45 grados la flecha, y en horizontal marcar toda la parte donde van las letras, que indica 2 de ancho por ángulo de 45. Esa es la forma correcta de representar un chaflán. Este también sería una forma bien representada en una figura. Me está indicando hacer una circunferencia de diámetro 10. Esta línea punteada sabemos que indica el eje de simetría, que figura es simétrico, entonces en el centro voy a dibujar un diámetro de 10. En esta otra figura, como les comenté, es una forma de representar cuando son iguales las distancias, y no es recomendable representar en las tres figuras lo mismo. Entonces aquí, como indico 3, que son 3 figuras o 3 cuadrados por 5. Estos cuadrados miden 5 por 5 cada lado, pero en una sola posición indico que son 3. Lo mismo que en las circunferencias, en el centro me indica un diámetro de 4 y me indica que son 3. En el mismo tiempo me está indicando en una sola cota, me indica que son 3, para no repetir esta cota en cada punto. Esta es una representación de un chaflán interno. Sabemos que las líneas diagonales me indica que es un corte. Digamos, tengo una figura y el corte es a la mitad de la pieza. No sé si recuerdan que vimos cuando la clase pasada hice un corte de una pieza, entonces vemos la parte interna de una figura. Entonces este es un chaflán interno de 45 grados. Este chaflán pues solamente es como que cortar el filo del, del barreno de la pieza, para que cualquier otra pieza pueda entrar o ensamblar dentro de esta pieza. Entonces esto es un chaflán del cortar el filo nada más. Si se dan cuenta, es 1, es la longitud 1, es casi nada. Este es otro chaflán externo, es como si fuera esta figura, cortar, digamos, el filo o la esquina de la pieza. Entonces igual un chaflán muy pequeño si estamos hablando en milímetro, es 1 milímetro por un ángulo de 45. Esta es una representación de esta figura para no, digamos, estábamos hablando de las normas, para no hacer repetitivo las cotas. Aquí me indica primero al contorno, al ras, o la parte inicial de la pieza, me indica una distancia de 10, me indica un punto por la distancia, y hacia el otro punto 20. Este es el punto medio de esta figura. Para no repetir más cotas, digamos, otra distancia 20, 20, 20. Muchas cotas lo que hace es la norma también nos dice que este número 4 indica 4 distancias de 20, y aquí igual a 80, entonces cada tramo son 20 milímetros de distancia, o dependiendo de la unidad que se esté trabajando. Para no repetir o llenar de cotas, lo podemos representar de esta manera: 4 cotas con longitudes de 20, y entre paréntesis nos indicamos el total, que va a ser 80 desde este punto hasta este punto, del extremo a extremo de cada circunferencia. Esta es otra forma también de representarlo. Digamos que esta es una vista frontal. No estamos viendo la vista del lado izquierdo o derecho de la pieza. Me indica un diámetro de 30. Voy a hacer, en el diámetro 30 es el centro de 4 circunferencias de diámetro de 6. Entonces, como si fuera esta representación, nada más que aquí es otras cotas.
Si viéramos esta figura de forma frontal, veríamos esta. Esta distancia del contorno sería la longitud de este punto a este punto. Y lo que representa el radio de 30 sería este radio, que aquí me están marcando uno de 100, pero en esta figura sería de 30. Y en este contorno de 30 hago 4 circunferencias de 6 de diámetro, que sería esta representación, nada más que aquí me indica otra cota. Esta sería una cota por radial, que me está marcando radio de 5, que aquí, como es una curvatura o un medio arco de una circunferencia, sí puedo marcarlo. Este es como me está indicando esta norma, se parece a esta, nada más que aquí es lineal y radial. Igual me está indicando cuatro puntos o circunferencias a 10 grados cada punto. En el SolidWorks podemos hacer ejemplos. Aquí vemos una representación. Según la norma es correcta. La norma es correcta porque no estamos haciendo ningún corte o representando. Esta figura es, digamos, es lo correcto, pero por la forma lo llenamos de cota. Entonces, hay otro método. Si alguien representa, sí es correcto, pero no es recomendable. En la siguiente diapositiva vemos qué otra forma podemos hacerlo para reducir o llenar de cotas en la figura. Aquí hay otra cota de ángulo, de radial, dibujar un cuarto de circunferencia. Digamos, iniciamos un radio de 40. Aquí me faltan cotas porque no me indica la cota de esta circunferencia del centro y tampoco la circunferencia de estas 4 circunferencias pequeñas de media luna. Entonces solo me indica la distancia, el ángulo, y me faltan cotas. Para poder representar esto me van a faltar cotas de las circunferencias internas. Igual en esta figura ya yo lo llené de cotas de la distancia, digamos en la posición horizontal y vertical de estas circunferencias, pero me faltan las cotas de la circunferencia. Y si se dan cuenta ya lo llenamos de cotas. En esta figura son las mismas que las anteriores, se ve más representativo, mucho mejor. Las cotas, aquí en esta primera, pues lo represento en un cuadro de datos. Por ejemplo, la primera posición, en el cuadro 1, en la posición 1, que es esta circunferencia, me indica que va a ser un radio de 40, que es el radio de este punto, el radio punteado, que es el centro de las 4 circunferencias pequeñas, y me indica un ángulo. Este ángulo, iniciando en 0, en la posición, digamos, viéndolo en una coordenada XY, en la posición, iniciando desde X, desde 0, digamos, este ángulo hasta el punto 1, me indica 90 grados, este es el 90 grados, y aquí sí está indicando el diámetro de la circunferencia pequeña, que es 6. Si se dan cuenta, aquí se repiten los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, que va a ser el mismo diámetro, los 4 circunferencias pequeñas. Lo único que va a cambiar es la posición o el ángulo en que se va a colocar estas circunferencias. El segundo pues me indica que va a ser de 105 grados, iniciando desde el ángulo 0 hasta llegar a ese punto. Y así voy a llegar hasta los 4 puntos. Aquí el radio de 40 pues es el radio del punto inicial donde voy a iniciar a dibujar mis circunferencias. Y el punto 5 pues es, como está en el punto inicial, pues el radio es 0 y el ángulo también es 0, y nada más me indica que es el diámetro 4 de esta circunferencia. Si se dan cuenta, se ve más representativo, mejor representado en un plano, y represento el cuadro de datos. Es una forma, digamos, visto con el anterior, se ve más lleno de datos, pero también me faltan aún datos. Entonces, esta forma sería lo ideal. En esta figura, que es igual lo mismo que la anterior, nada más que aquí lo llenamos de cotas,
Es válido esta posición, pero aquí nos faltan datos y una forma más concentrada de datos es representar estos puntos a través de, imaginemos una proyección, digamos, de las coordenadas x, y nada más le damos el punto o las coordenadas. Por ejemplo, en este punto está dando la coordenada x y en la posición y 30, entonces voy en este punto inicial que es 0, 0, 10 y subo 30 y me da el diámetro lo mismo. Si se dan cuenta, está más, se representa de mejor manera estos puntos a través de coordenadas x, y. Aquí vienen algunos ejemplos de escalas. Digamos, esta representación, vemos cuál es lo correcto, lo ideal. Esta escala es según nos representa 1 a 1 y nos dan los valores y la forma de cada pieza, ¿no? Aquí a lo mejor nos faltan más datos. Vemos en el inciso B, según me está dando una escala de 1 a 5, todo ya es más pequeño, se reduce. Esta escala es de aumento, pero si vemos en la representación gráfica, aquí me está, se ven más pequeñas las dimensiones. Esta escala es de 1 a 5, digamos, es una reducción. Cuando vemos una escala de un valor mayor al inicio, sería una escala de aumento. Esta escala es reducción, vemos los valores y las representaciones, algunos datos faltan, por ejemplo, este valor. Bueno, esto es un corte, nada más es una representación pequeña o de un zoom de una pieza. Esta es una escala de 1 a 1, suponiendo esta figura, pero esta figura es una escala aumentada. Si se dan cuenta, es un aumento de 5 a 1 en este pequeño tramo. Entonces, dentro de una figura, si es muy pequeña y estamos, a pesar de que estamos trabajando una escala 1 a 1, le podemos hacer un aumento en los puntos pequeños. Si se dan cuenta, este punto pequeño me está representando este punto. ¿Cómo lo represento? Pues a través de un círculo con una línea muy delgada y represento una letra. Esta letra hago el zoom de una escala en aumento de 5 a 1 y Z, que es, me está indicando este punto. Al hacer el zoom, pues me representa más gráfico, de mejor manera ver el punto oculto en esta parte. Y ahí me indican más cotas, la altura de esta entrada de ángulo, entonces me indica el ángulo a distancia. Este sería, digamos, dentro de una misma figura de un plano podemos hacer este zoom o aumento, hablando de las escalas. Aquí vemos algunos datos erróneos que nos faltan valor representar. Por ejemplo, en el inciso A, está bien el ancho de esta figura, pero me falta la altura. Faltan datos para poder representarlo. Esta otra figura también nos faltan cotas, muchas cotas nos faltan. Esta a lo mejor no es el ideal de representar esta figura. A lo mejor lo recomendable es hacer un ángulo y la distancia. En el inciso C, de igual manera, estas cotas son erróneas. Como ya vimos las normas, estas cotas no deben de ir internamente de la pieza. En este inciso C no es lo correcto. En el inciso D igual todas las cotas me lo está dando internamente. No, según la norma no es el adecuado. El inciso E me indica la distancia de este punto. Esto sí es correcto, pero me faltan otros valores. Igual aquí nada más me indica una cota en el inciso F y faltan más datos. En el G es una forma completamente errónea de representarlo porque me está indicando la distancia externa de esta circunferencia y está sigue estando dentro de una pieza, entonces es erróneo. Las cotas deben ser la parte externa. Esta representación de círculos, si vemos, está como ovalado y me indica la distancia del contorno de esta circunferencia. No es lo correcto. Sabemos que la representación de una circunferencia es un círculo en la mitad del círculo en diagonal, y esta cota lo puedo sacar desde la parte externa. Este es erróneo, no sabemos si alguien lo representa, no sabe ni dónde inicia este punto. El inciso H igual es una forma errónea, la cota está en el centro. Este también
es erróneo, digamos, la cota interna es igual errores. Inciso K, también errores porque me está representando, aparte hay dos errores aquí porque no me muestra un corte cuando figura una pieza así, relleno con diagonales. Luego más adelante vamos a ver diferentes tipos de relleno. Este es un corte, una vista de un corte, y me está acotando dentro de un corte en el centro. Entonces son dos errores en una misma cota. Esta no es lo recomendable. Igual todas estas cotas son cotas internas, que no es lo ideal, como ya vimos según la norma. Lo ideal es representarlo como esta parte de las cotas internas. Esto debemos de sacar estas cotas en la parte superior, usemos según la norma. Esta otra igual, las cotas es lo correcto, pero digamos, estos corchetes me indican la distancia de cada pieza. También es erróneo dibujar de esa forma o cotar de esa forma. Aquí representamos otras formas erróneas o que no debemos hacer. Estos cuadros de referencia, digamos, esta cota es un corte igual. Cuando vemos estas rellenas con, digamos, con muchas líneas, son corte. Esta distancia está marcando dentro de una figura. Aquí vemos el contorno de una circunferencia. Esta distancia, digamos, me está indicando 10, pero no nos indica bien el punto, de qué punto a qué punto. Es una forma errónea. Si marcamos un radio, pues debemos indicarlo con una R. Todas las cotas que indica una R es un radio o circunferencias con un círculo en diagonal. Todas estas cotas es erróneo. Aquí también dentro de una circunferencia pues está centrada esta pequeña cota y no sabemos qué nos indica. No es correcto representarlo de esta forma. En el segundo cuadro de referencia, ya está mejor visto. Digamos, la cota es un ángulo de 45, de 30 grados, y me lo saca de este punto y representa en forma horizontal el ángulo. Ya es la forma ideal de representarlo. En lo último, representar toda la circunferencia y todas sus cotas al contorno tampoco es lo recomendable. Esta es la forma ideal. Nada más saco la cota de la parte externa de la circunferencia y el ángulo. Aquí me indica un ángulo de 30. Y nada más para representar todos los ángulos de una circunferencia. Otras figuras, digamos, de las cotas, lo correcto y no correcto. En el inciso A me representa igual, es un erróneo. Tengo cortes en ambos lados y me representa el diámetro. Lo ideal, pues ya sabemos, es sacar esta cota en la parte superior o inferior de esta figura. Esta igual, una cota interna, sabemos la norma no nos indica eso. Igual de esta manera sería lo recomendable sacarlo de las cotas en la parte externa. Aquí, si lo vemos gráficamente, pues sí, se ve bien. Aquí el error es que la ubicación de los valores no está centrado. La norma nos dice que las cotas deben ir céntrico de la distancia de las cotas. Aquí las cotas sí están representadas de forma correcta. Lo único erróneo es aquí los valores deben ir en el centro. Aquí este valor del diámetro 40 pues está del lado derecho. El segundo está del lado izquierdo. El tercero está como en zigzag y no es lo recomendable. El orden es que el valor va centrado en la cota. Aquí, si se dan cuenta, el primer inciso, este valor me indica la cota, pues está chocando con un eje o con un contorno de esta figura. No sé de qué distancia me indica, está erróneo. En el inciso F igual me indica un error dentro de una figura. Y aquí mucho menos podemos indicar la distancia cuando la figura está, digamos, tiene un corte, porque el corte puede ir nada más una parte de una pieza. Entonces es completamente erróneo hacer este tipo de cotas. En esta figura pues es un corte, digamos, la distancia sí es correcto, pero como es datos pequeños, está representando este valor. Podemos eliminar algunas cotas, como ya sabemos, hacemos diferencias y de esa forma obtenemos la distancia de algunas cotas. Aquí está en exceso de cotas.
En este otro, igual hay una cota de más, o sea, a través de dos cotas podemos sacar la diferencia, obtenemos otro valor. Aquí podemos eliminar cualquiera de las cotas a través de diferencias de cotas, podemos sacar otro sin necesidad de representarlo. En esta cota sí está representado, nada más que aquí a lo mejor no era ideal representar este 20, como es, digamos, es simétrico, nada más representar la cota externa y ponerlo por 2, ya sabemos que en ambos lados se indica la cota. En esta otra cota, pues igual me indica el valor A y E, me está representando doble veces, aquí a lo mejor lo representa en un cuadro de datos igual y me pone los valores A y E, y aparte me pone los valores representando ahí, entonces no es erróneo. O pongo la letra para representarlo en un cuadro de datos, o nada más pongo los valores, ahí está en exceso de cuotas igual. Y así podemos ir viendo muchas figuras de formas erróneas. Esta es ya una forma bien representada. La cota está en la parte externa de la figura, en este inciso. Igual aquí, digamos, a lo mejor no es recomendable. Aquí me está sumando aquí ya me está sumando una cota más un valor. Aquí ya nos representa algo lo que son las dimensiones geométricas, que más adelante en otra unidad lo vamos a ver. eh, a ver, cuando este es nos pone un signo más o menos, punto uno, que es, cuál es, digamos, es una dimensión geométrica, que sí se va a ir de esta forma representada aquí la cota. Estas cotas ya están representadas de la mejor manera. En esta otra cota, sí, ya se ve más extendible la cota de la estancia mayor, que está en la parte superior, y la estancia inferior está, la cota menor está en la parte inferior, ya está mejor representada. En el inciso D, este inciso está mal indicada porque está en diagonal la cota en primer lugar, y en segundo lugar está dentro de la pieza. No es lo correcto. Las cotas nunca van a ser en forma diagonal, aunque indican las flechas. Aquí, este tipo de cotas lo podemos representar así en diagonal cuando estamos representando una cota en una figura en tercera dimensión. Ahí sí podemos sacarlo en diagonal, pero cuando es un plano 2D, esto nunca debe de ir. Esta cota igual es un corte. Sabemos que cuando no inicia un punto o no indica una flecha, es un corte. Inicia desde un punto en otro punto. Aquí lo que no es ideal es que termina en una curvatura y aparte este tiene un ángulo. Entonces esta forma no es lo ideal. Al final alguien que interpreta el plano o un dibujante pues no va a saber eh, el inicio o el final de esta cota, porque aparte de que termina en radio, esta pieza va en diagonal, no es lo recomendable. Aquí debemos indicar el radio, y hasta donde termine el radio indicar la cota. Aquí hay otras representaciones. En estas tres figuras igual vamos a ver cuál es lo ideal. El primero es erróneo, está dentro de la pieza. El segundo también está erróneo, está dentro de la pieza, y aparte la cota va, la flecha indica parte interna de la figura. Aquí en el inciso H es lo ideal para representarlo. En esta cota me representa que es esta cota, aunque está internamente en las flechas, pero la cota como tal está externo. Este es lo correcto. Cuando es una pieza muy pequeña o dimensiones muy pequeñas, entre dos flechas indico qué distancia me está indicando, y la cota lo saco desde la parte externa. En estas tres incisos, lo correcto es el H, el valor H. En la primera parte, lo correcto, aquí hay los tres primeros, es correcto. Puedo representar la flecha de externa a externa, indicar la cota, que aquí lleva ya una dimensión geométrica. Igual está. En estas dos es lo erróneo, el D y el E. En esta figura, digamos, en el tercer bloque de figuras, el inciso I, K y L me indican radios, y vamos a ver si es correcto o no correcto. En el primero me indica digamos, una distancia, un arco
En este arco, pues me representa en el 40, que es un arco, la línea superior. A lo mejor este no es lo correcto porque aquí pude haber sacado directamente la distancia dentro de la para indicar el arco, indico dentro de esta figura, tocar la flecha y sacar la indicación del, como esta forma, indicarlo una flecha y poner el valor. Este no es lo ideal, representarlo, digamos, la parte externa porque es un ángulo. En esta figura igual indica una pieza, me indica, dice, el punto medio del borde curvo y la línea de cota curva. A veces sí es necesario poner unas notas dentro de una figura. Esta forma también no es lo ideal. Aquí pongo la circunferencia y pongo a qué grados termino y inicio el contorno. Digamos, esto no es lo ideal representarlo de esta forma. En esta otra, pues nada más me indica igual el, digamos, la parte interna. Falta indicar el diámetro o la distancia de esta figura. Pues, supongamos que es un tubo y me falta el diámetro. Lo ideal es dibujar el diámetro y el radio externo. Este no es lo ideal. En esta otra figura, pues igual como esta, pues es un corte, tampoco me indica la distancia, lo ideal es representarlo de esta forma, sacar la parte interna al ángulo y sacarlo desde afuera. En esta otra me indica un dato no bien especificado, nada más me indica, si va representada una flecha en el centro de una pieza, como ya les dije, indica un acabado, pero en vez de aquí me está indicando un valor, entonces es una forma errónea. Aquí el acabado sí puedo indicarlo, pero en este símbolo no es el acabado, entonces es erróneo. Aquí igual esta forma indica el acabado, digamos, todo la parte superior de esta pieza a lo mejor me está indicando un acabado, o el acabado sería pulirlo o pintarlo de una cierta forma, pero aquí me está dando un valor, es erróneo hacer este tipo de representaciones. Aquí igual la distancia me indica barrenar en esta pieza a cierta distancia. Si se dan cuenta, me indica todas las distancias, digamos, horizontales de la pieza, a qué distancia está este punto, la distancia, este valor 75 a lo mejor lo ideal es representarlo en la parte superior porque aquí me está haciendo división en este tramo. En este cota 75 es mejor sacarlo en la parte superior o acotar de este tramo hacia la parte externa una cota pequeña. Este se puede representar de mejor manera. Igual la otra forma que vimos es poner los datos como si fuera en una eje de las coordenadas de X, Y y poner los valores ahí. Es válido eso y es mejor vista, porque aquí perdemos mucho la vista por las líneas de cota. Este igual está bien representado, aquí el error es que igual las cotas no están alineadas conforme las líneas de cota deben ir en el centro de este valor, todos están disparejo, entonces no es lo ideal en la posición de los valores. En esta figura me representa igual exceso de cotas, como ya vimos algunas cotas lo puedo eliminar o por diferencia de cotas puedo saber otros valores sin necesidad de poner exceso de cotas. Aquí está exceso de cotas, es el error en esta figura. De la misma forma, en este inciso está exceso de cotas, puedo eliminar una cota, digamos, para no tener exceso de cotas. La misma forma, aquí el error es la forma en que está representada los dígitos o los valores está en la parte externa de las líneas y están, o sea, las letras está de cabeza, está girada a 90 grados la forma de la cota, entonces este es el error aquí. En esta parte, digamos que es una buena forma de representarlo. Si se dan cuenta, no está exceso de cotas, me indica la distancia inicial del primer barreno, después la segunda distancia y después me indica, ¿sabes qué? Esta misma distancia, hazlo y repítelo 6 veces a partir de este punto
En total vas a tener una longitud de 54 milímetros, ya a partir del primer barreno hasta el último, y me indica, esta es una forma muy bien representada en una figura, en un plano. Si se dan cuenta, está muy bien representada. En cambio, en esta está exceso de cotas, las cotas están giradas o los valores a 90 grados, no es la forma ideal. En esta otra figura ya es repetitivo, esta figura me indica un diámetro de un diámetro de 47, igual está girada, no es lo ideal, digamos aquí en esta figura. Estas cotas, ya sabemos que ya vimos la figura, no, esta cota de 45 no sé ni de dónde inicia, ni qué me indica, entonces está exagerada la cota. Esta sí se puede representar, pero podemos hacerlo en flechas y sacarlo hacia la parte externa. Esta figura es exceso de cotas y es mal representado por la dirección de la flecha, nada más indica una flecha y que sabe a dónde termina. Esto igual las cotas están de forma externa y aparte tengo un corte, entonces no es lo ideal en esta figura. Aquí las cotas de radio. Este radio sí me indica que es un radio de 20. La R siempre es radio. Aquí sí está algo representado. Digamos, representarlo del lado derecho a 130 grados, sí está bien cuando ya no hay otra forma de representarlo, porque ya no hay otro punto de referencia. También indicar un radio o una curvatura también es lo correcto en esta figura. Aquí este es un radio igual, me está representando en este contorno. A lo mejor no es lo ideal porque corta digamos, esta línea lo corta, entonces a lo mejor lo pude haber sacado de forma externa, representando como estas dos primeras cotas. Esta otra igual es correcto, indicar el radio de forma externa, un ángulo de 45 grados. Aquí a lo mejor pude haber sacado una flecha de forma horizontal y representar el valor sobre esa línea. La norma nos indica que debe ser de esta forma. Igual aquí me indica un radio y en diagonal. Esta es la forma errónea de presentarlo. Las flechas siempre van rectas. Aquí hace una curvatura, igual este radio. No es lo ideal que me saca como un zigzag aquí. Está completamente erróneo. Igual aquí me indica un valor y la distancia de esto. O sea, esta es una forma errónea de indicar estos valores. Aquí también tengo dos radios. A lo mejor no es lo ideal, dependiendo la figura, viendo una figura isométrica o una figura 3D, a ver si realmente es necesario este radio de 40. A veces no es ideal interpretar dos radios en un mismo ángulo o mismo, digamos, esta radio, a veces la de 75 pudo haber terminado hasta este extremo y es un exceso de radio. El ancho a lo mejor está bien, aquí el diámetro a lo mejor lo puede representar del otro lado izquierdo, aquí nos falta una cota de chaflán. Y así vamos con otras flechas. Aquí la S indica que es una esfera de diámetro 30, y la altura, y este es igual si está representado de la forma correcta, está centrado el ángulo. Aquí como es altura, pues sí está correcto, la distancia es menor, la flecha indica de extremo a extremo, indica la altura. En esta otra igual me indica una esfera, un radio de 15, a lo mejor aquí no está bien representada a lo mejor aquí me puede indicar una figura, digamos una figura de ayuda, una figura 3D para poder interpretar esto de la mejor manera. Este radio indica uno de 15, 25. A lo mejor aquí, como está, o sea, hay suficiente espacio para indicar la flecha como esta. Entonces aquí esta flecha me está cortando esta cota, este es lo erróneo, nada más lo único para corregir esta parte, esta flecha debe ir de la misma forma porque hay aún espacio para colocarlo. Esta a lo mejor sí me puede, por la distancia es menor,
lo puedo interpretar así, esta sí también corregir el ángulo. Entonces vamos viendo qué es la forma correcta. SolidWorks, pues es, estos errores que surgen en la computación, a lo mejor en otro software sí hay que memorizar mucho las normas. SolidWorks tiene, ya nos ayuda bastante, que es SolidWorks está enfocada más en la parte mecánica de las figuras. Ya de forma automática la norma ya va incluida en SolidWorks. Muchas normas, muchas cosas ya lo hace de forma según la norma. Entonces nada más hay que corroborar que realmente está aplicando lo correcto. Igual aquí es la misma figura que ya vimos anteriormente. ¿Cuáles son los valores erróneos que indica aquí? Igual aquí cuando tenemos un cuadradito indica que es un cuadrado, entonces 40 por 40 la distancia. Igual la distancia, a lo mejor este ángulo, la distancia está bien, a lo mejor aquí me indica la inclinación por un ángulo, aquí podría faltar un valor. Esto igual me representa un cuadrado, un barreno cuadrado o digamos dentro de una figura. Yo creo que estas no hay ningún error, no sé si todos están viendo, a lo mejor a ver quién me puede indicar algún error aquí. A lo mejor aquí faltan las longitudes, pero sí está bien representadas los valores que tiene. Igual aquí faltan cotas, esto está bien representado, estos tres tienen las cotas suficientes para poder dibujarla. Esta cota esta figura pues nos representa, cuando indica la M son cuerdas o roscas, cuando es una tuerca, un tornillo, aquí son barrenos que va a ir aquí una tuerca, entonces esta figura o este símbolo me indica que es un M10. El M10 es el diámetro externo de la cuerda, está bien representado con la M, no hay necesidad de dibujar la cuerda como tal, solamente la representación. A lo mejor no me indica qué longitud va a tener la cuerda, pero quiere decir que es pasante cuando lo indica de esta forma. Si tenemos una placa, digamos un grosor de 1 pulgada, pues tiene que pasar a través completamente en esa placa. Igual aquí no me representa, digamos, dos circunferencias. Aquí igual lo puedo interpretar que no lleva cuerda porque no está representada con dos circunferencias. Aquí si es una cuerda, igual ven dos circunferencias, una es la parte externa de la cuerda y una la parte interna de la cuerda. Este es un M4, un barreno muy pequeño, una cuerda de diámetro externo de 4 milímetros. Cuando manejamos M, siempre son cuerdas de 4 milímetros. Solamente las cuerdas milimétricas se representan con una M. Las cuerdas, sistema inglés en pulgadas, lo representamos en diámetro, en quebrado, la símbolo. Aquí esta cuerda es una cuerda M, que es una tuerca. Igual de la misma forma me indica a lo mejor aquí no me dan los datos. Aquí a lo mejor nada más debe de indicar que es una tuerca, el tipo de tuerca. Por ejemplo, esta tuerca no lleva la cuerda completamente lo largo de la tuerca, tiene un tramo, pero esta tuerca a lo mejor ya es normada. Entonces aquí hay que indicar, a lo mejor es una cuerda M con cabeza hexagonal. eh, un- Hay varios tipos, entonces aquí eh, nada más indicar el nombre o tipo de cuerda y vamos a buscar la norma de esta cuerda y para saber estas longitudes, porque todas las cuerdas normadas ya vienen en una tabla, qué longitud tiene esto, el diámetro de la cabeza de la cuerda, las alturas y la curvatura. Todas las cuerdas normadas ya vienen, entonces nada más indicar el nombre, el tipo, para poder ir al cuadro de referencias y buscar todos los datos que necesitamos para poder representarlo o dibujarlo. En esta otra figura, pues indica digamos, el diámetro y por 4 que podría ser el chaflán de esta figura, las longitudes, y aquí me indica el diámetro de esta perforación y de la parte externa de la pieza. A lo mejor aquí me indica este chaflán, falta
indicarlo, puede ser esta, hay que representarlo de una mejor forma para saber, aquí me faltan datos, este radio, ¿cuál es el radio? Esta es una representación interna de una cuerda, es una cuerda M12, diámetro 12, las longitudes, aquí no es pasante, por eso me hacen corte de esta pieza, digamos, un corte, esta representación interna de esa pieza, y indica que nada más la cuerda va a ir a una longitud de 25, y este tramo, a lo mejor aquí es un tramo más para que cualquier tipo de cuerda tiene punta, para no chocar y colocar de la mejor manera la cuerda al hacer el ensamble. Ya vimos varias formas erróneas de representar las figuras. No sé si hay alguna duda hasta acá. Eh, Supongo que no hay dudas. Eh, lo que quiero iniciar aquí es, mm, yo creo que no hay dudas, las proyecciones, que había las tipos de proyecciones. Aquí para verlo de la mejor manera tengo esta figura en SolidWorks y las proyecciones, como ya vimos, en esta figura lo puedo ver en la vista frontal. Digamos, esta sería la vista frontal. Aquí en la parte me representa, si digamos a través, desde lejos estoy viendo esta figura, lo único que voy a ver es esta representación que estamos viendo del lado superior derecha del área de trabajo. Simplemente veo esa figura, no sé, digamos, en esa vista, pues no sé la longitud, ¿no? que tiene. Pero si esta misma figura voy y lo veo del lado derecho, ahí ya puedo ver el ancho, pero no puedo ver la vista frontal. Entonces, cuando representamos figuras con proyecciones, al menos tenemos que representar tres, cuando es necesario, tres vistas. Una vista frontal, una vista superior. La vista superior es como si estuviéramos en la parte en el aire, ¿no? A través de un dron o un helicóptero viendo un edificio, pues vemos nada más en el techo de la casa. Entonces, lo mismo de una figura, vemos la parte superior de esta figura. Si voy en la parte derecha o izquierda, como es una figura que es isométrica, entonces veo lo mismo en ambos lados. Entonces, con una representación del lado derecho lo puedo interpretar y una vista frontal. Con estas dos vistas es suficiente para poder dibujarla. Cuando tiene una figura diferente en la parte superior, es necesario la tercera vista. O cuando sea necesario, representa una vista isométrica, viéndolo de una perspectiva. Ya veo una vista isométrica, esta es una vista isométrica, digamos, lo ideal. Puedo verlo desde la parte inferior, este no es lo ideal porque estamos viendo en la parte esquina inferior, puedo igual ir en otra vista, ¿no? Entonces, lo ideal en esta vista cuando lo vemos en la forma isométrica. Bueno, a grandes rasgos, estas son los tipos de proyecciones. Vamos a ver la definición de las proyecciones. Aquí las proyecciones indica la forma de las piezas o objetos o máquinas, ¿no? Más que nada cuando hay una máquina diseñada, ya ensamblada, pues, a ver, hay puntos que no lo podemos ver desde una vista y podemos proyectarla una vista ortogonal. Entonces aquí, ¿qué representa una vista ortogonal? Pues representa el fundamento de la vista, de una vista de dibujo. En ese tipo de dibujo, pues se proyecta una proyección diétrica, la cual consiste en obtención de dibujos de vistas o piezas observadas en diferentes ángulos. Esta vista ortogonal o es la vista isométrica es la que vemos en este punto. Es la vista isométrica, pero hay varios tipos de isométrica. Entonces, esta representación vista desde un ángulo, esta proyección lo llamamos vistas o representación ortogonal, desde 90, 180 en cualquier punto en ángulo. La proyección ortogonal. Las vistas principales podemos ver, como ya vimos en SolidWorks, esta representación, que son las seis vistas importantes o las seis caras de un cubo. Entonces, la vista principal, que también llamada frontal, que es esta es la frontal
o principal. La vista superior, pues es cuando lo vemos desde la parte superior de cualquier figura. La vista lado izquierdo y lado derecho es esta vista, lado derecho y lado izquierdo. Son las 6 caras de un cubo, la vista lateral derecha, la vista inferior y la vista posterior. La vista inferior, cuando lo vemos, digamos, desde este punto, desde la parte interna, y esta vista, que es la posterior, la parte trasera de una figura. Entonces, es las 6 caras de un cubo, es la representación de una vista, de las vistas principales de una figura. Eh, Para poder interpretar esto de la mejor manera, vamos aquí los tipos de proyecciones. Tipo de proyecciones, hay dos tipos principales de proyecciones, las perspectivas y las paralelas. En este se dividen más subtipos de vistas, como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, las proyecciones, tenemos dos, las perspectivas y las paralelas. Las perspectivas, existen dos tipos, la lineal y la aérea. La lineal, digamos, cuando estamos en un punto, desde un punto observamos una cara o un edificio, por ejemplo, aquí le representa un punto, digamos, una persona está en este punto y puede ver aquí el tipo de perspectiva de punto. Una perspectiva aérea, pues ya es como si fuera una perspectiva, como si fuera una pieza en 3D, ¿no? Viéndole en un ángulo. Dentro de la perspectiva lineal, eh, para representarlo de mejor manera, pues, existen las perspectivas de punto, vamos de punto a punto, y la figura que vemos ya no es lineal, digamos. Aquí estamos viendo esta figura en dos puntos, si alguien está desde este punto, pues lo ve con un ángulo y la representación que nos da. Aquí es de 3 puntos, digamos, ver esta figura en 3 puntos diferentes, en 3 ángulos diferentes, y lo que vemos siempre es en diagonal, todas las figuras que vemos en diagonal. Aquí, bueno, esta es en perspectiva, todo es a través de un punto. La proyección paralela, este tipo de proyección es más, digamos, proyecciones arquitectónicos, porque todos los arquitectos ven sus perspectivas de edificios. Aquí la proyección paralela es más a través de figuras mecánicas o piezas mecánicas. Aquí existen dos tipos de proyecciones paralelas, que la primera es oblicua y la otra es ortogonal. Las oblicuas, existe una proyección de gabinete, digamos, verlo, digamos, en paralelo, estás viendo, más adelante muestra una figura en paralelo, que todos los puntos son iguales, las líneas desde una proyección de gabinete o de oblicua. Este es una proyección Cavalier, aquí digamos nada más cambia un poco el ángulo de vista, igual es paralela, más adelante vemos una figura del porqué de las paralelas. Eh, la proyección ortogonal, existen dos, las proyecciones ainométricas y las proyecciones multivistas. Aquí las multivistas ya vimos varias formas de representación. Son dos formas, son dos normas, las normas americanas y las normas europeas. Las proyecciones económicas son las proyecciones isométricas. Las isométricas, pues ya vimos cuál es la representación isométrica en esta figura. Esta es la isométrica. Yo creo que con esta figura le damos una mejor interpretación. Es un ángulo, viéndolo desde un ángulo. La representación dimétrica es, estos ángulos ya cambian el ángulo que lo vemos. Nada más es el ángulo de vista. Al final de cuentas son las tres semejantes. Aquí la isométrica es la mejor manera de verlo. Aquí la isométrica, ángulo, digamos, este ángulo con respecto a este son 30. Digamos, esta línea que va continua a esta figura, este ángulo que forma aquí es ángulo de 30, es una vista isométrica. Digamos, esta línea es de 90. La dimétrica cambia el ángulo, este ángulo ya no es de 30, ya es de 45.
en esta línea, este pequeño ángulo, y la presión dimétrica cambia el ángulo. Este ángulo ya no es de 30 ni de 45, ya es este ángulo, ya es mayor. Son las tres representaciones. La más utilizada es la isométrica. Con esta isométrica ya podemos indicar todo o alguien o la interpreta. Y la proyección de multivistas, aquí hay dos normas principales. Esta primera figura, que se llama también de primer ángulo, esta norma es una norma europea. Si se dan cuenta, la vista frontal, la vista superior y la vista del lado derecho lo representa en un ángulo, en el primer ángulo. Y el segundo ángulo, también llamado la norma americana, le representa en el tercer ángulo, viéndolo, digamos, eh, las vistas en eje de las coordenadas. Representa en el tercer ángulo. Cuando hablamos de tercer ángulo, es una norma americana. En el primer ángulo, norma europea, que esa es la proyección de tres vistas principales. Estas tres vistas principales, pues si se dan cuenta, es lo opuesto, la vista frontal. En cambio, una norma americana, todas nuestras figuras, cuando lo indique, ¿sabes qué? Esta figura la representamos en norma americana, van a saber qué es esta norma. Cuando hablamos de proyecciones del primer ángulo, es una norma europea. Todas nuestras figuras, nuestra figura frontal está en esta posición, una lateral derecha y una, digamos, la vista superior. Es la forma que representa la figura. Si se dan cuenta, la F de frontal en norma americana está en este punto, punto contrario, derecha está del otro lado y la superior. Eh, la americana es la forma más fácil de representarla porque en la parte inferior está la vista superior, la parte inferior de esta vista superior es la frontal y de la vista derecha, digamos, es la forma más fácil de interpretarla. Y la forma europea, digamos que es lo contrario. Entonces, la representación de todas nuestras figuras lo vamos a representar siempre en norma americana. Aquí para verlo más de lleno, digamos, las vistas de perspectiva, este es de un punto, proyección de perspectiva. En un mismo punto van las líneas y vemos la figura de 3D a través de puntos. No sé si me doy a entender. Esta es una proyección, todas las líneas van en ángulo. La proyección de este plano, digamos, verlo de aquí y la representación. Estamos viendo esta figura, pero la proyección de perspectiva, nada más vemos esta parte, una cara de la figura. En las proyecciones paralelas, pues aquí no existe ángulo. Estas líneas van siempre paralela con la figura. Igual vemos lo mismo, pero la persona tiene que, a lo mejor es una figura enorme, tienes que caminar para verlo en paralelo a este punto, luego ir al punto A. Entonces, esta es la diferencia entre uno. Esta es paralela, todas las líneas van paralelas con respecto a otras. Esta es un punto, las líneas van en ángulo, porque esta persona está en un punto fijo. Aquí la persona puede moverse para ver los diferentes puntos. Esta es la diferencia entre uno y el otro. Las proyecciones ortográficas, es decir, ángulos rectos, pues son las diferentes formas. Los dibujos técnicos en 3D suelen utilizar cuatro tipos de proyecciones. Tenemos las multivistas, las axométricas, que incluye la isométrica. Dentro de esta engloba en general las vistas axonométricas, que son las vistas isométricas y las dimétricas, las oblicuas y las de perspectiva. Eh, Todas estas formas digamos, aquí podemos ver la de verse en sistema, ya sea sistema europeo o sistema americana. El europeo es el primer ángulo y el tercer ángulo es la americana. Aquí vemos más a fondo lo que son las vistas axonométricas, que son las características que se distingue en una proyección multivista en unas posiciones inclinadas.
Para crear una vista isométrica, el objetivo se inclina respecto al plano de proyección. Aquí vemos esta proyección isométrica. Digamos, tenemos esta figura y en este punto, como les decía, este ángulo es de 120. Si vemos en este punto, esta figura está representada en 120 grados, igual en esta cara y en esta cara. Esta es la figura isométrica. La dimétrica pues cambia el ángulo. Esta es una proyección dimétrica, el ángulo ya cambió, aquí ya no es 120, ni aquí ya tiene diferentes ángulos en cada cara. Entonces, cuando hablamos de figura isométrica, hizo de igual, igual en todos los ángulos. Entonces, este es el punto isométrico, repartida en 160 grados en partes iguales, y es el punto, digamos, el ángulo exacto que veo esta figura para poder distribuir el ángulo en partes iguales. Aquí el ángulo ya no es igual, digamos, la proyección en la figura B tiene sesgos iguales a lo largo eh, de las direcciones de dos ejes, y el tercero tiene ángulo diferente. Digamos, estos dos ángulos es igual, pero este es diferente. Esta vista se llama dimétrica porque existen dos ángulos iguales. Ahí viene la palabra di de dos, son dos ángulos iguales y el tercero es diferente. La trimétrica, pues los tres ángulos de vista son diferentes. Este ángulo de esta cara es diferente, este igual y este igual, ninguna coincide. Por eso de la tri, que viene de tres figuras, tres ángulos diferentes. Son las tres personas representadas de proyecciones axonométricas. Las, la proyección axonométrica representa este tres tipos de vistas: la isométrica, dimétrica y la trimétrica. La más utilizada es la isométrica porque nos distribuimos los ángulos en tres puntos iguales. En caso que sea necesario, si se dan cuenta, en esta vista isométrica, esta pieza me está ocultando, a lo mejor hay un barreno atrás de esta figura. Entonces a lo mejor si hay vistas o barrenos que me oculta esta vista, entonces puedo ir en la vista dimétrica. Si se dan cuenta, en la vista dimétrica ya veo mejor este escalón y está mejor representada. Si hay un barreno por ejemplo, de aquí ya vemos mejor este barreno, está mejor representada. En cambio, en esta vista isométrica me oculta esta vista, entonces no me conviene representarlo en esta vista isométrica, a lo mejor ya es mejor representada en la dimétrica. Por eso existen las vistas. En este cambio, pues es un ángulo, tres ángulos diferentes, y vemos a lo mejor esta y esta lo represento de mejor manera. Vemos cuál es la posición más correcta para que el que lee el plano lo interprete más fácil, más rápido en estas vistas. Entonces se dan cuenta la diferencia entre cada vista y ver cuál punto sea necesario. Aquí están las seis vistas que ya expliqué. La frontal, cuando lo vemos desde frente; la superior en la parte, eh, digamos, en el aire, ver la figura; lateral izquierdo, lateral derecho; la parte posterior y la parte inferior de una figura. Estas son las vistas. El método de proyección de plano, digamos, aquí vemos en esta figura las líneas de vista perpendiculares al plano, todas las vistas existen. Digamos, veo esta figura, cuando esta figura en 3D, pero yo lo veo nada más este contorno. Tiene líneas, líneas, líneas. Y proyección en frontal, pues vemos todas estas proyecciones hacia el frente, las proyecciones perpendiculares al plano. Estamos desde otro punto y solo vemos las líneas perpendiculares al plano. Esta es pues, digamos, la ortogonal, las piezas, método de proyección de planos. Pues la palabra ortográfica significa ángulos rectos. Todos los ángulos van rectos al respecto a la figura. En la siguiente figura vemos otras vistas de estas figuras: la vista que se proyecta hacia el plano frontal, la vista superior se proyecta hacia el plano horizontal de la vista lateral. Por ejemplo, para ver esta figura en un plano superior, pues todas las líneas o esquinas o vértices de esta figura lo proyectamos de forma vertical hacia la parte del plano superior, y nada más vemos el contorno de esta figura.
Y esta misma figura, el plano lateral derecho, si lo vemos, proyectamos, al proyectar esa figura de tercera dimensión, nada más vemos esta forma. Entonces aquí, más adelante, vamos a ver ejercicios, a lo mejor les doy la vista frontal o vista isométrica, ustedes me van a sacar las líneas, la vista superior, la vista lateral y la vista frontal. Y a veces es lo contrario, vamos a dar las tres vistas y ustedes me hacen la isométrica. Aquí lo importante es saber interpretar qué figura nos muestra, ¿no? A lo mejor nada más mostramos esta figura, imagínense esta, en isométrica es esta pieza lo que nos está representando. Aquí líneas punteadas indica que hay un barreno y la línea que pasa sobre el contorno, que es un barreno pasante. Esa es la forma, esa es la parte importante aquí, tener una visión espacial, o sea, vemos la visión o imaginación espacial es cuando alguien, estoy viendo esto, aquí me indica un barreno, y esta vista que es un plano, y al dar una tercera vista lo proyecta de mejor manera. Entonces, tener una visión más allá de las figuras de 2D. ¿Cuáles son las vistas necesarias de una figura? Eh, digamos, vamos más a los ejemplos. Aquí pues, podemos leer que los objetos complicados pueden requerir más de tres vistas, incluso vistas especiales. Aquí a lo mejor esta figura, digamos, viéndolo, no hay necesidad de una vista especial, pero hay figuras, poniendo tres vistas, aún así no puedo dibujarla o existen, digamos, complicaciones o vistas especiales, le llamamos. A lo mejor aquí hacemos esa parte y vemos una vista especial. Eh, Estas son las vistas necesarias. Podemos tener más de cuatro vistas. Las tres importantes son vista superior, frontal y cualquier lado derecho o izquierdo. Cuando hay figuras con vistas especiales es cuando es meramente compleja la pieza, entonces representamos una vista especial. Más adelante vemos a detalle las vistas especiales, cómo lo representamos, o cortes, o un corte podemos hacer una vista. Aquí existen los trazos o símbolos de proyecciones. ¿De dónde viene? Por ejemplo, en nuestro cajetín, que no sé si ya le avanzaron, en las siguientes clases o en la siguiente práctica vamos a terminar ese cajetín y dibujamos el ángulo aquí. En ese cajetín vamos a representar este símbolo que significa el símbolo del primer ángulo. Este símbolo es el tercer ángulo es un símbolo americano, el primer ángulo es un símbolo europeo, y en esta figura, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando hablamos del primer ángulo, que es una norma europea, es verlo, digamos, tenemos nuestra figura, es la sombra que proyecta, la figura que proyecta es la sombra, digamos, tenemos un foco aquí y la sombra que proyecta en la pared, ese es lo que indica el primer ángulo. En cambio, en el tercer ángulo, que es una norma europea, es como si lo estuviéramos viendo a través de un espejo, lo que refleja esta figura pues es a través del espejo, este es a través de sombras, es la mejor forma de escribirlo, esta es una sombra de esta figura, este es la proyección de a través del espejo, que si estoy con un espejo aquí y lo que se ve en el espejo, estas figuras, es la diferencia entre uno y el otro, entre la forma europea y americana. Acuérdense, el primer ángulo es europeo, el tercer ángulo es americano. Este es el símbolo que vamos a dibujar en nuestra cajetín, ahí donde dice la norma, el tercer ángulo, y nos vamos a dibujar, nosotros vamos a trabajar en norma americana, vamos a dibujar esta figura. Eh, si mi figura estoy representando en el cajetín este símbolo y las figuras lo proyecto en otro ángulo, entonces estamos dando erróneamente las proyecciones. Aquí esta figura representa un primer ángulo, es de esta forma, y vamos a ver cómo representa. Usar primer ángulo son estas figuras, los trazos, símbolos de proyección de primer ángulo y tercer ángulo. Aquí me representa las proyecciones de tercer ángulo. Este es el tercer ángulo. Hablamos de normas americana. Esta es una norma americana. Vista superior, vista frontal, vista lateral y el símbolo. Esta es la norma americana, así como dice proyección de tercer ángulo o también norma americano. Este es
Esta es la forma que represento en una norma americana y este es el símbolo. Vista frontal, superior y lateral. En esta posición van las figuras. En cambio, cuando vemos la vista americana o europea, si se dan cuenta es lo contrario. Tenemos una vista frontal, lateral derecho. A pesar de que es una vista lateral derecha, lo estamos viendo del lado izquierdo de la figura. Si se dan cuenta, cuando hablamos, los europeos siempre lo hacen todo lo contrario que en América, entonces aquí siempre está del lado contrario. En cambio, los carros en Europa, pues siempre al manejarlo está del otro lado, entonces desde ahí viene todo, ¿no? Todo lo tienen al revés. Aquí la vista derecha lo representa en el lado izquierdo y la parte superior lo representan en la parte inferior de la vista frontal. Entonces está lo contrario como lo vemos a través de sombras, por eso la representación gráfica. Estas dos normas de primer ángulo y segundo ángulo es un sistema ISO, por eso son las dos formas que representamos la figura. Aquí hay muchas confusiones a veces, hay que saber cuándo es necesario una vista isométrica de primer ángulo o una de tercer ángulo. Desde entrada, pues les digo que vamos a ver normas americana, que es esta, es la forma de representarlo, la figura, la vista frontal, directamente de la vista frontal, en la vista, arriba de la vista frontal, pues tenemos la vista superior y la vista lateral derecha, pues está más gráfico, más representativo esta vista. Hasta aquí la dejamos, vemos más adelante en los métodos de proyección. Eh, bueno, es digamos, más de lleno ver estas vistas, la vista en la norma ISO que nos representa esta figura y la norma ISO-E es la norma americana. Eh, digamos, yo creo que la otra clase vamos a explicar esta parte, todo el perfil, digamos, del cubo, las dos vistas. Hasta aquí la dejamos. No sé si tengan alguna duda. Eh, Estas vistas ya vimos, trato de mostrarlo de la mejor manera para que se vaya entendiendo más práctico. Si no hay dudas, hasta aquí la dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.